Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo seminario web de la empresa Drupal, empresa que desarrolla software para el análisis y el dimensionamiento de estructuras. Saludar a todos los usuarios y asistentes, tanto de Europa como de Latinoamérica. El seminario web de hoy será o tratará sobre el modelado no lineal por medio de elementos finitos de uniones de acero. No vamos a emplear nuestro módulo de joints, ya hemos empleado este módulo en otros seminarios web, sino vamos a utilizar las herramientas que RFN6 nos ofrece para hacer cualquier tipo de configuración geométrica y de diseño en uniones de perfiles de acero. Mi compañero, el ingeniero Moisés Martínez, estará de panelista atendiendo vuestras preguntas, que a continuación os diré cómo las podéis formular. Yo soy Manuel Ballesta, soy ingeniero aquí en la empresa de Drupal, encargado de soporte técnico. Por favor, configurad vuestro audio dentro del menú de GoToWebinar. Podéis hacer clic en la rueda o el engranaje superior y hacer la prueba de sonido para garantizar que no tenéis ningún tipo de inconveniente. Del mismo modo, podéis mostrar el panel de preguntas y realizar las preguntas en la parte inferior de este menú. Como digo, Moisés irá respondiendo en vivo las que pueda a lo largo que yo voy desarrollando el seminario web. Aquellas que hayan quedado abiertas o que Moisés quiera preguntarme o repreguntarme, pues las hará a viva voz al final del seminario web. Sin más dilación, vamos a presentar el contenido de este seminario web. Como os he comentado, este seminario web tratará sobre el modelado general dentro de RFN de uniones de acero. Os mostraré el concepto de generar un modelo de elementos finitos, de láminas, a partir de un modelo de barras. Emplearemos el concepto de viga de resultados. Veremos e interpretaremos los refinamientos de malla en distinto modo, nudo, línea, refinamientos independientes de objetos que se conecten. Continuaremos comentando sobre sólidos de contacto que nos permitirán definir relaciones unilaterales que funcionen en una dirección y no en otra. Hablaremos de diagramas para simular deslizamientos en las articulaciones. Hablaremos de estos deslizamientos y sus consecuencias. Colocaremos materiales no lineales y emplearemos no linealidad geométrica. Además, haremos el cálculo completo de un análisis no lineal geométrico material en una geometría imperfecta afín a un modo de pandeo, lo que nos permitirá básicamente realizar finalmente el puro diseño resistente. Sin más dilación, dadme un segundo, comenzamos con RFN6. Para ello tengo que hacer un cambio de pantalla. Muy bien, creo que ya estáis viendo RFN6, con ello vamos a continuar en el seminario web. Vamos a hacer un pequeño modelo, voy a ir a cierta velocidad, luego tendréis posteriormente el vídeo, lo vais a poder reducir la velocidad, por ejemplo en YouTube a la mitad. Mi intención es ver muchos aspectos que no han estado cubiertos en otros seminarios web. Ya vais a ver que en el futuro vamos a incrementar mucho más la frecuencia de seminarios web y volveremos a realizar nuestros cursos, lo que hará pues que tengamos un mayor contacto con vosotros a lo largo del tiempo. Entonces vamos a hacer un pequeño modelo, un modelo de barras, ¿vale? En principio, para ello voy a desactivar las barras representativas y las celdas de superficie y en complementos vamos a habilitar el módulo de estabilidad de estructura, análisis tensión de formación, cálculo en acero, material no lineal y alabeo por torsión, ¿de acuerdo? Damos a aceptar y con ello se nos abre por primera vez RFM. Lo que voy a hacer es generar una barra. Esa barra, en nuestro primer paso, el objetivo será extruirla o generar un modelo de elementos finitos de la misma a partir de las opciones que nos ofrece el programa por defecto, ¿no? Para ello voy a eliminar los materiales que ya tengo definido y elimino también las secciones que tengo definido. Cargamos nuevo material. Ya sabéis que va a ser un material, en este caso, por ejemplo, de acero. ¿De acuerdo? Podemos coger acero y tipear un acero, pues por ejemplo, S275. Cuando tipeamos el nombre puede ser más conveniente quizás seleccionar todos los filtros. Para que nos lo encuentre de una manera más rápida. Por ejemplo, aquí vamos a coger un 275
JR. Ya tenemos un material cargado con estas propiedades de módulo elasticidad y módulo de formación transversal, etcétera, y los valores de resistencia que se podrían emplear en módulos de diseño. Es un material isótropo lineal, vamos a darle a aceptar. Yo puedo a continuación, en primera instancia, generar una sección transversal. En este caso, por ejemplo, podemos tipear un IPE 200. Ya tengo mi sección ahí modelada. Y ahora puedo asignar una nueva barra individual para una viga, por ejemplo, de 5 metros de longitud de esta sección transversal. Vamos a darle a aceptar y aceptar. Muy bien. A continuación vamos a apoyar esta barra. Vamos a pedirle que esta barra no pueda rotar alrededor del eje X y no se pueda desplazar en los tres ejes ahí representados globales, X, Y, Z. Y impedimos, como hemos dicho, la rotación de torsión de la barra por medio de rotación en X. Muy bien. El siguiente apoyo que vamos a colocar ahí va a ser una deslizadera, por ejemplo, en la dirección X, impidiendo los desplazamientos YZ y la torsión. Muy bien. Fijaos que en este apoyo que acabo de colocar, en realidad lo que quiero no es solo impedir los desplazamientos XY, en este caso particular, liberar, como estaba diciendo, el desplazamiento en X. Perdonad. Ahí lo tenemos y ya tenéis la deslizadera. En este ejemplo tenemos por defecto el peso propio, que lo voy a desactivar porque os quiero mostrar un primer aspecto importante dentro de RFEN 6 que se diferencia de lo que podéis encontrar en RFEN 5, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que yo puedo, en este ejemplo que voy a pintar, que estoy pintando aquí, aplicar como carga una carga transversal a la barra, nueva carga en barra, por ejemplo de 10 kN por metro o 150 kN por metro aplicado a esta barra, aceptar y aceptar, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, esta barra cuando yo le dé a calcular va a tener un momento flector. Los momentos flectores en barras o perfiles de acero pueden producir el fenómeno del pandeo lateral, ¿de acuerdo? El pandeo lateral, es decir, el factor de carga crítica que se relaciona al momento flector que tiene la barra, aquí lo tenéis en el momento MY, solamente puede ser evaluado cuando se tiene el módulo de warping torsión y el de estabilidad. Si yo en este ejemplo deshabilito temporalmente el módulo de alabeo por torsión y dejo activado el módulo de estabilidad de la estructura, le doy a aceptar, sí. De forma que en peso propio voy a hacer un cálculo de la carga crítica, por ejemplo, por el método de Lanzos. Voy a pedir 4 modos, voy a darle a calcular. Primero lanza, como podéis ver, el análisis estático y en segunda instancia el análisis de estabilidad. ¿Vale? Fijaos el error que me dice, se han producido errores advertencias, me dice se requieren demasiados modos de pandeo, el número máximo es 0, ¿de acuerdo? Es decir, si yo no tengo el módulo de warping torsion, yo no voy a ser capaz de ver el pandeo lateral de esta barra. Sí voy a ser capaz, que era lo que ocurría en RFEN 5, de poder ver el modo de pandeo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la dirección, en este caso particular, X. De nuevo, si repito el análisis, el modo de pandeo por compresión. El modo de pandeo por compresión, pero no el modo de pandeo por flexión. Aquí lo tenéis, yo he calculado la estructura, ahora tengo un axil, como podéis ver, y yo puedo ver en análisis de estabilidad mi modo de pandeo, que por supuesto en deformación barras, secciones de colores, lo puedo representar el modo de pandeo de eje débil, el modo de pandeo de eje débil segundo, modo de pandeo tercero y el primer modo de pandeo alrededor del eje fuerte. Pero repito, por compresión, ¿de acuerdo? Si repito la carga que yo tenía anteriormente, de 150 a la barra, y habilito en este caso particular el módulo de warping torsion, voy a ser capaz de
obtener el factor de carga crítica de esta barra frente a pandeo lateral. Fijaos que en el momento que yo he habilitado Warp Torsion, he ido un poquito rápido, es necesario que defina las condiciones de apoyo del séptimo grado de libertad, es decir, del alabeo de esta barra. Ahora mismo, al no ubicar nada, entiende el programa que el alabeo está libre. Fijaos, yo puedo mostrar ahora el momento flector MY y por tanto, consecuentemente, también la flecha UZ, que la podéis ver así o de esta forma, es una flecha vertical, pero además, al tener habilitado el Warping Torsion, puedo ver el pandeo lateral de esta barra, ¿de acuerdo? De forma que es realmente interesante la evaluación de la interacción de la compresión con la flexión para el análisis de estabilidad. ¿De acuerdo? Podéis ver que el factor de carga crítica, en este ejemplo particular que yo he colocado, es de 0.067. 0.067. Es decir, esta viga está pandeando a pandeo lateral. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo decir en esta barra, en barra editar, ¿de acuerdo?, que quiero colocar en la misma lo que llamamos rigidizadores transversales, y en los rigidizadores transversales al principio y al final le colocaremos lo que llamamos, por ejemplo, una coacción al alabeo en la posición porcentualmente del 0%, ¿de acuerdo?, donde coaccionamos el alabeo totalmente y también puedo impedir coacción al alabeo en la posición del 100%, también impidiendo 100%. El alabeo, como digo, al final. Aparecen esos dos símbolos que denotan que la barra, a continuación, tienen el alabeo impedido. De nuevo, yo puedo darle a calcular y puedo evaluar la mejora que ha producido que esa pieza en sus uniones extremas no pueda alabear. Es decir, el factor de carga crítica ha pasado ligeramente a subir un poquito 0.089. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el alabeo tiene influencia en el análisis de estos elementos. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí todo muy bien. ¿De acuerdo? Y ahora yo os voy a mostrar la generación de este modelo de barra en modelo de elementos finitos. Ya sabéis que es botón derecho. Sobre la barra tenéis la opción de generar superficies de esta barra. Esto, para todo nuestro catálogo de secciones, permite generar un modelo de elementos finitos del detalle que acabamos de indicar. Además de, podemos por supuesto eliminar ya estos apoyos, ahí lo tenéis, de poder verlo aquí representado. ¿De acuerdo? Veis que ha generado la condición o la restricción de alabeo que yo le había indicado. ¿De acuerdo? Fijaos que yo podría, de nuevo, deshacer, deshacer y deshacer, volver a mi menú barra y de nuevo en el barra editar, quitar los rigidizadores transversales, aceptar y eliminar o generar en barra un modelo de superficies desde barra. ¿De acuerdo? Y ya no tengo esa superficie indicada. Yo puedo eliminar estos apoyos y el siguiente paso que yo puedo hacer para la misma es generar un refinamiento de malla, de forma que al seleccionar todas las superficies aparecen 5 y puedo pedirle que deseo un refinamiento de malla para las mismas de valor, por ejemplo, 0.0, no lo sé, 1 centímetro. Vamos a aceptar, aceptar y aceptar. Vamos a darle a cálculo, mostrar la malla de elementos finitos. Sí. Ya tenéis el modelo de elementos finitos así indicado. ¿Y qué podéis hacer para indicar las condiciones de contorno? Bueno, suele ser interesante en estos modelos coger en esas líneas de extremo, indicarle en, ya digo, todas estas líneas de extremo, tanto estas como estas con el control pulsado, indicarle a las mismas que en realidad líneas sean barras que van a ser de tipo rígida y que están, por ejemplo, articuladas. ¿Vale? Puede ser una barra de tipo rígida o lo que llamamos un acoplamiento articulado-articulado. Bueno, es lo mismo. ¿De acuerdo? En los elementos ahí indicados. Y el siguiente paso que yo puedo hacer es para los apoyos colocar apoyos de línea. ¿Vale? Quizás
Bueno, igual las voy a quitar, las barras que tenemos aquí, por no generar un conflicto ahora cuando defina eh, los apoyos de línea. Luego volveré al tema de esas barras. Voy a colocar aquí un nuevo apoyo de línea. En este apoyo de línea, ¿de acuerdo? Yo podemos hacer, si queréis, en primera instancia, liberar o coger las almas. ¿Vale? Por ejemplo, en las almas, de acuerdo a esos ejes, yo puedo decir los grados de libertad que deseo impedir. ¿De acuerdo? Por ejemplo, quiero impedir el Y y el Z. Y en el X, ya lo veremos ahora, porque quiero que no transmita mucho momento, pues darle un valor pequeñito. ¿Vale? Ya digo, aquí lo que pretendimos es que estos nudos no se puedan mover hacia allá, que el Z tampoco se pueda mover vertical, es decir, que aquí la sección sea relativamente indeformable. Vamos a aceptar y aceptar. ¿De acuerdo? Ahí tenéis los apoyos que se ven relativamente grandes, que no os preocupe, podéis hacer tanto el espaciamiento un poquito más pequeño. Si no termina de cuadrar, simplemente propiedades de visualización, le indicamos a esos apoyos de línea que la escala, es decir, los tipos para línea, apoyos de línea, tenga un tamaño mucho menor, de forma que no ocupe gran parte de la zona de modelado que yo estoy mostrando en este momento, ¿no? Por ejemplo, el tamaño, puedo decir 0.01, un límite de 0.1, vamos a aceptar, y de esta forma me permite un modelado más apropiado. ¿De acuerdo? Repito, yo he colocado en ese apoyo de línea, que está indicado en tipos para línea, apoyos de línea, un valor que impide tanto el Y en Z, y en X voy a colocarle un pequeño muelle para que la barra no pueda, como digo, deslizar. Ahí lo tenéis. ¿De acuerdo? Y lo mismo lo tenéis ya aplicado en el otro elemento. Si yo aplico la misma carga en línea que estábamos aplicando anteriormente, es decir, una carga de 150, en este caso es una carga en línea que se aplica a la parte superior del alma. La ventaja de esta solución es que yo puedo, en este análisis de elementos finitos, ver no solo el modo de pandeo lateral o el modo por, en este caso no hay compresión, pero si lo hubiera, modo de pandeo por compresión, sino también puedo ver la eventual, si se da el caso, abolladura local, de alas o de alma. Puede ser quizás conveniente reducir ligeramente la malla de elementos finitos, sobre todo para análisis de estabilidad es un poquito más exigente, pero bueno, ya tenéis, por ejemplo, el análisis, en este caso, de esta barra. Fijaos que yo al colocar un muellecito en el eje X, ¿de acuerdo? Me permite, como podéis ver, si me pongo en la dirección Y y me acerco aquí y oculto, por ejemplo, el modelo, ¿de acuerdo? Y animo ver cómo esa zona está girando. Evidentemente tengo la malla de elementos finitos, tengo un poquito de empotramiento porque le he colgado un muelle para impedir el desplazamiento en X, pero como podéis ver, relativamente pequeño, ¿no? Pues vamos a quitar la animación. Entonces, aquí, ¿qué me interesa? Pues evidentemente yo puedo ver en resultados lo que llamamos las tensiones, por ejemplo, tensiones básicas, sigma X, y podéis ver cómo tenéis compresión en la parte de arriba y tracción en la parte de abajo. Como podéis ver, es una compresión muy elevada, es una compresión, como digo, muy elevada, que superaría el límite, ahora volveremos ahí, pero además podéis ver también las tensiones tau xi, que serían las debidas, que podéis ver que crecen conforme nos acercamos a los apoyos debidas al cortante. ¿De acuerdo? Y al mismo tiempo podéis ver en este ejemplo el análisis de estabilidad que hemos hecho, que nos dará un factor de carga crítico muy similar al que estamos viendo. La diferencia entre el otro modelo y este es que este es un modelo de elementos finitos. Y si hay algo de diferencia, deberá deberse a que yo aquí tengo un ligero, como digo, empotramiento. Entonces, fijaos que aunque yo he modelado un modelo de elementos finitos, me permite el programa, lo que voy a hacer a continuación, es decir, que esta línea va a ser una viga de resultados. Es decir, quiero que, pese a que yo hago un modelo de elementos finitos
quiero que integre todos los esfuerzos, por ejemplo, de los objetos de la lista y particularmente elijo todas esas superficies e incluso le asigno, si hace falta, esa sección IP200, ¿de acuerdo? Fijaos que la posición del eje de la viga de resultados tiene influencia porque me va a integrar los esfuerzos en elementos finitos, las tensiones en elementos finitos, para llevarme a esfuerzos de barra, aunque, como digo, el modelo es un modelo de barra. Vamos a darle a aceptar, aceptar, ¿de acuerdo? Y esa viga de resultados, ¿vale? Que podéis, por supuesto, seleccionarla únicamente. Ahí tenéis la viga de resultados. Podéis mostrar los resultados, en este caso, del análisis estático y ver el momento. Vamos a darle a cálculo primeramente, eliminar la malla de elementos finitos, sí. Y vamos a decirle, de momento, que no haga el análisis de estabilidad para que vaya un pelín más rápido y que me muestre de esta viga de resultados su integración de los objetos de la lista, concretamente de esas superficies. Vale. Vale, parece que no ha integrado correctamente. Vamos a volver a definir pues, los objetos de la lista, esas superficies, por medio, por ejemplo, de un cuadrado. Vamos a decirle, por ejemplo, de 1 metro. Vale, aquí perdonad, aquí. Creo que has excluido, Manuel, Eso en lugar es, de incluir. tienen razón, Moisés, exactamente. Tengo que, efectivamente, elegir el, perdonad aquí, que cierre aquí, que excluya los que no excluya, sino que seleccione las superficies. Eso es, ahí lo tenéis. A este le había dado aquí a excluir superficies que no quería integrar y por tanto, pues evidentemente el programa no me estaba mostrando nada. Bueno, entonces, ¿qué podéis ver? Pues simultáneamente podéis ver los resultados del modelo de barras junto con que integran los resultados de este modelo de elementos finitos en un modelo de barras. ¿Y esto por qué puede ser interesante? Bueno, puede ser muy interesante porque ahora os permitís, por ejemplo, colocad vuestra rejilla en el plano del alma, es decir, de esta manera, me voy a Y y yo puedo quitar el alma, dibujar aquí, vamos a poner, como digo, la rejilla en el plano de interés, ahí lo tenemos, voy a editar la rejilla, dividir, 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 para tener posibilidad de hacer lo que quiero hacer ahora, que es básicamente un hueco en este alma. Por ejemplo, puedo hacer un hueco rectangular que vaya de aquí hasta aquí, sí, ¿de acuerdo? Fijaos cómo, a continuación, voy a quitar la rejilla, lo que yo tengo en el modelo de elementos finitos, ocultando evidentemente la barra y quedándome únicamente con las superficies, ¿no? Cancelar el modo visibilidad y voy a mostrar el modelo de alambre y le digo que esta barra me muestre ahora el modelo de sólidos. Aquí podéis ver, cuando yo le doy a cálculo, generar la malla de elementos finitos, que tengo un hueco en mi modelado de elementos finitos. ¿De acuerdo? De forma que yo ahora puedo, como estamos comentando, mostrar los resultados de un análisis de elementos finitos, pero también tengo la posibilidad de ver los resultados como si se tratase de una barra, pues estoy integrando todos los esfuerzos en la misma, ¿no? Ahí veis, vamos a ver la deformación. Aquí la tenéis. Fijaos la deformación por corte, como era de esperar, pero al mismo tiempo tenéis la posibilidad de ver esa viga de resultados que yo había ocultado anteriormente y que yo ahora quiero mostrar y ver efectivamente la integración de todos esos valores. Aquí en resultados de barras podéis darle a, en este caso particular, todos los valores ahí indicados. Fijaos, esta discretización se puede mejorar mucho más en cálculo, en configuración de la malla, en barras, diagramas de resultados, por ejemplo, 50. Le damos a aplicar, vamos a aceptar, le damos de nuevo a calcular.
¿de acuerdo? Y podéis ver la transición, incluso del cortante también, en Y, en esta zona, ¿vale? Evidentemente, justo donde hay ahí, pues bueno, hay una pequeña transición debido a puntos de concentración de tensiones, pero veis que estáis pudiendo ver los mismos resultados de dos formas distintas, ¿de acuerdo? Vamos a ver, pues, las superficies para que veáis un poco cómo es su estado, ¿de acuerdo? Y quitar la carga, mostrar la deformada, ahí la tenéis, ¿de acuerdo? Muy bien, la opción que yo ahora voy a continuar haciendo es la de implementar un material no lineal, ¿vale? Vamos a cancelar el modo visibilidad, vamos a ocultar las barras y lo que voy a hacer a continuación es poner un modelo de alambre para eliminar ese hueco. Sí, ¿de acuerdo? Igual, para que vaya un pelín más rápido en el tipo de análisis que estamos empleando, en los tipos para superficie, ese refinamiento de malla que yo había ubicado a 1 centímetro, podemos subirlo, por ejemplo, una malla mucho mayor, ¿de acuerdo? De nuevo voy a darle a calcular. Vamos a, de nuevo, mostrar las tensiones sigma x, ¿de acuerdo? Y podéis ver que tenéis unas tensiones que si yo le doy doble clic y le digo que vaya a un límite, por ejemplo, desde menos 275 hasta 275, aplico a la escala de colores, aceptar, quito todo lo que falla, de ahí a ahí prácticamente esta viga es totalmente insuficiente, ¿vale? Es una viga que estaría totalmente plastificada y eso es lo que yo voy a intentar hacer, es decir, introducir una carga un poco más racional. Tengo unos 2000, debería de como dividir por 10 para acercarme al nivel de carga racional, pues decir, por ejemplo, en este caso serían 15, voy a ponerle, por ejemplo, 17 para acercarme a un nivel de carga que empiece a plastificar la viga en cuestión. ¿Por qué quiero empezar a plastificar la viga? Porque quiero mostraros ¿vale? Ahí lo tenéis, una tensión donde ya empezaría a plastificar, ¿no? Quiero mostraros la opción de plasticidad dentro del programa. Para ello ya sabéis que yo puedo crear un nuevo material, en este caso, por ejemplo, S275 que ya tengo aquí, ¿de acuerdo? Es decir, yo puedo ir a la biblioteca, buscar mi S275JR, ¿de acuerdo? Ahí lo tengo, doy a aceptar y ahora indico, fijaos la diferencia entre el isótropo plástico, superficies sólidos, y el isótropo elástico no lineal para superficies y sólidos. La diferencia entre el primero y el segundo es que el primero, el plástico, está pensado para la construcción con etapas. Yo puedo cargar mi estructura y luego la puedo descargar. Cuando utilizo el plástico, la descarga no es por la rama de carga y quedará al final del proceso de descarga una deformación remanente en la estructura. Si utilizo un isótropo elástico no lineal, la carga es no lineal, pero la descarga también es, o sea, vuelve por el mismo camino y por tanto no queda deformación remanente. Ese es el elástico no lineal y el otro es el plástico no lineal. En este caso particular yo no voy a hacer una construcción por etapas, no voy a hacer el proceso de carga y descarga, simplemente el de carga. Entonces quiero emplear un elástico no lineal y a mí se me permite emplear, por ejemplo, un criterio de plasticidad en direcciones principales para elementos tipo shell con el criterio de von Mises, de forma que si se supera, es decir, la tensión principal está fuera de esta curva, que es básicamente el criterio de mínima energía de distorsión, como digo, de von Mises, que os permite, en caso de que vuestras tensiones principales estén fuera, plastificar el elemento finito, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a darle a aceptar. Este material ya lo tengo cargado y ese material se lo voy a asignar a estos dos espesores. Aceptar, sí. Entonces yo ahora ya tengo un cálculo que será no lineal, por tanto me interesará en el tipo de solver indicarle, por ejemplo, tres incrementos y, perdona, 3 saltos de carga y 5 iteraciones. Fijaos que yo puedo guardar los resultados de todos los incrementos de carga, de forma que podríais hacer, por ejemplo, 5, 5. Vamos a darle a aceptar, vamos a darle a calcular. Entonces yo voy a hacer, ahora que le he puesto una malla un poquito más pequeña, el cálculo espero sea más rápido,
5 escalones de carga. ¿Por qué es importante aplicar escalones de carga cuando tengo no linealidad? Para que esta no linealidad, fijaos que aparezca en la medida de lo posible poco a poco. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, aquí tenéis la posibilidad, eso es, de ver por incremento de carga. En este caso particular me interesa ver las tensiones de von Mises, aquí las tenéis. Entonces, fijaos, las alas están empezando a plastificar. ¿De acuerdo? Las alas están empezando a plastificar. Y cuando empiezan a plastificar tenéis lo que llamamos el criterio de no linealidad, y aquí os dice qué elementos finitos han plastificado. Y os dice además un criterio muy importante en tanto por mil, que es básicamente la deformación plástica. ¿Cuánto ha internado la estructura en ese rango plástico? En este caso particular, como podéis ver, 0.03 por 1000, realmente poco en ese rango plástico, ¿no? Y aquí podéis ver en este caso también la deformada. Podemos a continuación ponerle un poquito más de carga, editar carga lineal, vamos a decirle por ejemplo a 20, vamos a volver a repetir el tipo de análisis, vamos de nuevo a calcular. Entonces quiero ir mostrando cómo poco a poco puedo buscar la formación de esa rótula en el centro, rótula plástica, que haría colapsar esta viga. Fijaos aquí, ya con 20 me la he cargado, ¿no? Por tanto, sé que mi carga de rotura, ahí la tenéis muy claramente mostrada, esa formación de rótula plástica que nos enseñan siempre en la carrera, ¿no? Es decir, ahí al final, ¿qué pasará? Bueno, lo que pasará es lo que se os muestra aquí. Es que la deformación plástica supera en mucho el 50 por 1000. Entonces, cuando yo veo este análisis, ¿qué tengo que decir? Que este ala, ¿vale? Porque esta seguramente estará comprimida y estará abollada, pero este ala fundamentalmente estaría rota, desgarrada, ¿de acuerdo? Entonces, nunca llegaríais a lo que estáis viendo aquí, a esta deformada, ¿vale? Porque habéis superado, como digo, esa deformación que acabo de comentar, ¿no? Y además se os permite en este análisis paso a paso, ¿de acuerdo? Ver en el análisis de von Mises, si lo queréis, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo estoy en el 20% de la carga, ahora estoy en el 40% de la carga, todavía no he llegado a plastificar, si queréis ver la plastificación la podemos ver así, estoy en el 40% de la carga, 60% de la carga, no he llegado, 80% de la carga y en el 100% de la carga ya veis que incluso el alma ha plastificado. Por tanto, entre el 80 y el 90 es donde se desarrolla todo, ¿no? Donde se desarrolla todo. Bien, podéis proceder si queréis ver realmente la carga exactamente de rotura de este elemento, pues yo digo 17, podemos probar con 19 y darle a aceptar, sí. Vamos a darle a calcular y volvemos a repetir el proceso. Este análisis es un análisis que es un análisis no lineal, pero es no lineal material, ¿de acuerdo? Todavía no estamos teniendo en consideración la no linealidad geométrica o la eventual imperfección que siempre habrán y tensiones residuales que siempre habrán, ¿no? De nuevo, para una carga de 19, si yo miro la deformación plástica, insisto, todavía no hemos llegado a ese 50 por 1000 o 5%, como queráis llamar. Entonces, esta rótula ahora mismo la tendríais formada y esta deformada es algo que podríais ver en laboratorio. Perdonad, ahí cuando leemos no estaba viendo el del 100%. Si miro el del 100%, sí, pues fijaos, aquí estáis en el 25 por 1000. Tenéis que entender que estaríais en un ensayo de laboratorio con la viga así, pero no estaría todavía rota, porque no habéis llegado, insisto, a esa deformación que especifica el eurocódigo en el apartado de elementos finitos, de formación de rotura para modelos de análisis por medio de elementos finitos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces podemos decir que la carga pues estará aproximadamente de colapso de este modelo en 19 y algo, ¿no? Bien, este análisis, como digo, es un análisis geométricamente lineal y eso es un problema, ¿vale? Porque si yo intento en este tipo de análisis, por ejemplo, emplear de nuevo, si así lo queréis, para estas superficies el material lineal, ¿de acuerdo? Y
le lanzo para el módulo de estabilidad el factor de carga crítica de esta viga, voy a poder ver que ese factor de carga crítica es menor que 1. Eso denota, pues, que esta viga está pandeando en un modo teórico de Euler antes que plastificando, ¿no? Entonces, que yo intente virar la carga de colapso, bueno, ahí podéis ver, análisis de estabilidad, ¿vale? Y es el modo de pandeo que estamos viendo. Fijaos, un factor de 0.384, ¿no? Entonces, en este tipo de modelos es muy interesante porque se os permite muy rápidamente decir que queréis, por ejemplo, en el ala superior, de igual, dividir línea, nudos intermedios, le decimos sin dividir, ahí, aceptar, sí. Que queréis, por ejemplo, colocarle en ese nudito un pequeño arrastramiento en la dirección Y para que cuando evalúe la carga de estabilidad, ¿de acuerdo? Podéis darle si queréis un muelle, por ejemplo, de valor 1000 para que no sea, o 10.000, da igual, para que sea algo más realista. Realmente estos elementos pues tendrán ahí una correa, otro elemento, que aunque le entregue carga, también le pueda servir de arrastramiento. Repito el análisis. He colocado un pequeño muelle para intentar impedir ese modo de pandeo lateral. Vamos a ver el factor de análisis de estabilidad. Aquí lo tenéis. Entonces, el factor de carga crítica veis que es 1.281. El modo de pandeo ya veis cómo ha cambiado. ¿De acuerdo? ¿Y esto de qué se trata pues ahora? Bueno, si yo sé que este es mi modo de pandeo, RFEN 6 os permite hacer lo siguiente. Yo iré al caso de carga, puedo copiar el caso de carga, ¿vale? Lo copio. Y este análisis, ahora veréis qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un análisis que ya será en grandes deformaciones. ¿De acuerdo? ¿Por qué puedo hacer un análisis en grandes deformaciones? Porque mi factor de carga crítica es mayor que 1. ¿Vale? Vamos a dejarlo así. Aceptar. Ese será el segundo caso de carga. Pero es que además yo quiero, en este tipo de análisis, definir una imperfección. O generar un nuevo caso de imperfección. Una imperfección, si queréis, local. O, mejor, de modo de pandeo. ¿De qué modo de pandeo? Del caso de carga 1, el modo de pandeo número 1. Y ahora yo lo que le voy a decir es que quiero escalar para que tenga una imperfección, por ejemplo, de, no lo sé, vamos a hacer un L300, ¿vale? Tenemos una viga de 5 metros de longitud, es decir, 2.500 milímetros, dividido entre 300, más o menos, de 8 milímetros. Es decir, quiero escalar a 0.00, si queréis, 9 milímetros. Esa geometría imperfecta afín del modo de pandeo que estaba viendo. Modo de pandeo del caso de carga número 1, el 1, quiero escalar esa imperfección. Y la voy a asignar, ahora lo veréis, al caso de carga 2, peso propio. Vamos a darle a aceptar. De forma que cuando yo mire el caso de carga 2, se me permite también, dentro del tipo de análisis, considerar la imperfección indicada. ¿Vale? Muy bien. Y lo último que creo que merece la pena hacer, vamos a llevar la carga a un nivel inferior, por ejemplo, a un nivel de 12 kN por metro. Y lo último, como digo, que me interesa hacer es básicamente decir que en estas superficies el material que vamos a emplear será el material no lineal. ¿Vale? Entonces, cuando yo haga el análisis tipo 2, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un análisis que tiene material no lineal, que tiene un solver de grandes deformaciones, el cual puede ser interesante que yo le pida para que tarde poco, no lo sé, 5,5 o 5,10. ¿De acuerdo? Podéis guardar los resultados en todos los incrementos de carga. Y además está considerando la imperfección, que esta imperfección es afín a un modo de pandeo. ¿Qué modo de pandeo? El del caso de carga 1, que es el mismo que tiene la misma carga que yo estoy analizando en el caso de carga 2, pero lo tengo que romper para romper la referencia cíclica, escalando esa imperfección
a un valor de 9 milímetros. Por tanto, estoy haciendo un análisis no lineal geométrico material en geometría imperfecta. ¿De acuerdo? Voy a darle a calcular. Entonces tiene primero que lanzar, evidentemente, el caso de carga 1, que es lo que estáis viendo aquí, análisis estático 1. Luego lanza el análisis de estabilidad, coge la forma modal, ¿vale? Ahí fijaos que presenta un pequeño problema, seguramente pues porque está plastificando, ese es el problema. Vamos a decirle en el caso de carga de peso propio, aquí también que baje la carga, ¿vale? A 12 kN, de lo contrario no tiene sentido, ¿vale? Para que no plastifique. Tengo 12 y 12, efectivamente ambos. Me interesa el segundo análisis. ¿Por qué el segundo? Porque el segundo tiene la no linealidad geométrica, también la no linealidad material y la geometría imperfecta afín al modo de pandeo. ¿De acuerdo? Entonces podéis ver, aquí ha lanzado el primer análisis, ahora lanza el análisis de estabilidad, ¿vale? Y con análisis de estabilidad me dice que la estructura, en este caso particular, es inestable. Vamos a ponerle un poquito más de rigidez, por si mejorase el asunto. ¿Vale? Estas cosas son habituales porque ocurre lo siguiente. Yo estaba en un factor de carga crítica relativamente cerca a 1 y eso provoca que cuando utilizas una matriz de rigidez que tiene el término geométrico, en el proceso de actualización, pues puede ser que con un valor de carga de 12, aún así, sea inestable. ¿Vale? Esto, aquellos que tenéis más detalle me podéis preguntar y os explico por qué es, pero es básicamente porque la carga sigue siendo muy elevada para el factor de carga crítica que tenéis. Cuando estáis factores de carga crítica muy cerca de 1, incluso cuando reduces la carga a la mitad, que todavía te queda prácticamente factor de carga crítica 2, o sea, estás muy cerca del análisis, del problema de inestabilidad, ¿no? Y eso es un poco lo que está pasando aquí. Voy a pedirle que, a ver un segundo, eso es, aquí 5 incrementos, 5 iteraciones, este está correcto, igual voy a bajarle la carga a un valor más razonable, vamos a decirle por ejemplo 2, y aquí también le damos a 2. Vamos de nuevo a calcular. Puede ser que sea debido a, dejadme un segundo, que en este tipo de análisis le pida yo al tipo de solver que ignore las no linealidades. Y vamos de nuevo a calcular. Vale, ahora sí. Eso es el modo de pandeo. Perdonad. Y ahora en el caso de carga 2. Vale, estaba ocurriendo que, claro, esto es importante también. Los modos de pandeo solo existen, igual que los modos de frecuencias naturales, para sistemas lineales. ¿De acuerdo? Si yo tengo un sistema no lineal, la rigidez varía en función del nivel de carga. Consecuentemente, cuando intento resolver el método de los valores propios, pues no soy capaz de obtener con la rigidez apropiada, ¿no? Pero bueno, ya lo tenemos. Fijaos ahora qué es lo que tengo. ¿De acuerdo? Yo quiero exagerar un poco para que veáis un poco la deformada de la dirección Y, ¿vale? Para que veáis. Yo tengo un análisis en segundo orden, en geometría imperfecta, el 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. No podéis ver la deformada, ¿vale? Que normalmente domina la parte vertical y no se ve, pero cuando estáis considerando una geometría imperfecta, pues la distribución de tensiones ya empieza a variar en esas alas. Ya no es tan lógica como podríais esperar. ¿De acuerdo? Aquí ya sabéis que la escala la tengo yo así por defecto, pero voy a ponerle con el valor determinado, ¿vale? Ya empieza a variar, fijaos lo que le ocurre a las alas, ya no está constante en todo el ala por ese fenómeno que estamos viendo de pandeo lateral. ¿De acuerdo? Y ahora que ya he cambiado
el nivel de carga al valor deseado, voy a ponerle a ver si me deja un valor, por ejemplo, de 16 para que todavía se vea un poquito más acentuado este fenómeno. A ver si me permite. Y aquí también 16, ¿vale? Bueno, de nuevo vamos a calcular y con ello vamos a dar terminado este modelo. Y ahora vamos a continuar con un modelo que era el que os mostraba en la presentación de PowerPoint, que va a tener sólidos de contacto, va a tener relajaciones. Voy a seguir a un ritmo, como digo, bastante rápido. Pues ya digo, luego tendréis el vídeo, podéis ir parándolo, poniendo la velocidad un poquito menor, en el que veáis los pasos que estoy haciendo. Al final tenemos un tiempo limitado y lo que quiero es presentar muchos aspectos y ese es el motivo y no otro por el cual yo, fijaos ahí el último, le cuesta converger. Vale, ahí lo veis. Dice, se ha alcanzado la precisión requerida, es muy interesante. Como este barra, fijaos la deformada, vamos a escalarla, estoy al 20% de carga, vale, la voy a incrementar, 20% de carga, aquí converge bien, converge bien, converge bien, y aquí ya empieza a dar problemas, ya lo veis, en este análisis no lineal, que lo podráis ver seguramente con el módulo de plasticidad. Fijaos cómo estas alas, como yo os decía, en ese fenómeno deflectado, están plastificando. Recordad, estoy haciendo un análisis no lineal, material, geométrico, en geometría imperfecta, afín a un modo de pandeo. ¿De acuerdo? Es el análisis, digamos, y en el último estadio, que podéis ver también las deformaciones, por supuesto escala 1 si queréis, para hacerlo más realista, pues tendríais, fijaos qué interesante, el fallo de esta viga por pandeo lateral, por decirlo de una manera, pero ahí lo que está, podéis ver más que pandeo lateral, es que las alas pues están perfectamente abollando, ¿no? Y por supuesto esto se puede animar, ¿no? Ya digo, el estado anterior, quitando la animación, al 80%, ya veis cómo se veía este fenómeno y ya veis aquí en este estado qué plastificación teníais. Prácticamente empieza a plastificarse ahí. Podéis ver la deformación plástica que no supera ese 50 por 1000 que yo comentaba, pero seguramente en el siguiente estadio, es decir, perdonad, en el estadio que estábamos viendo del 100%, cuando yo le doy a mirar la deformación plástica, como podéis ver, ya ha superado el límite del, entonces estaría roto, ¿no? Para un nivel de carga, como podéis ver, 16, o sea, inferior que la carga de rotura que habíamos visto con anterioridad, ¿vale? Bien, dejamos este modelo aquí. Creo que conceptualmente es interesante lo que os he explicado. No sé si hay alguna pregunta, Moisés, mientras cambio de archivo. No, gracias Manuel por la explicación de este primer modelo. De momento no hay ninguna consulta. Vale, pues gracias, Moisés. Voy a continuar con un modelo más que es una plantilla, o sea, el modelo va a estar vacío, pero es una plantilla para partir sobre ella, ¿de acuerdo? Vale, aquí la tenéis. Muy bien. Voy a activar mi rejilla. Voy a editarla y la voy a poner en el 00 para empezar. Con un espaciamiento de 0.1 y 0.1. Aceptar. Vale. Ya tenéis ahí la rejilla. Veis que hay muchos puntos. No os asustéis. Podéis poner 30, 30, 30, 30. Aceptar. Vale. Bien. ¿Qué voy a hacer? Os voy a mostrar antes de... Os voy a mostrar un segundo que gestione. Vale, pues lo que voy a modelar es esto que estáis viendo aquí. Es una unión de, modelada con elementos finitos, ¿vale? Dos perfiles en C, con un angular perpendicular y arriba otro perfil en C, con contactos, con uniones, relajaciones, con refinamientos de malla, etcétera, ¿vale? Esta es un poco la idea. Voy a pasarme de nuevo a RFEN. Y comenzamos, ¿vale? Ya tengo yo la sección. Ya veis cómo he modelado anteriormente, pues simplemente como sabéis, cojo nueva barra, ¿de acuerdo? Es una tipo viga, es un perfil en C, doy a aceptar
yo aplico a través del forzocursor mis líneas ahí indicadas, ya tengo mi sección. Esta sección en barras, ya sabéis, generar superficies desde barra. Muy bien, ya tengo mi modelo de elementos finitos. Conforme yo tengo mi modelo de elementos finitos, puedo decirle superficies editar, quiero emplear un refinamiento de malla para esa superficie, por ejemplo del 0.01, aceptar y aceptar. Conforme yo voy generando el modelo en cálculo, generar la malla de elementos finitos puede ser interesante, o sea, ir viendo ya la malla que estáis viendo aquí, ¿de acuerdo? De nuevo, lo puedo poner modelo aquí y ahora lo que digo es en estas almas, dividir línea, nudos intermedios, por ejemplo, 2, ¿la puedo partir o no? Yo la voy a partir en este caso, sí, muy bien. Entonces, en estas almas yo voy a coger las dos líneas si queréis, hacéis una visibilidad, ¿vale? Podéis mostrar en las líneas los sistemas X, Y, Z, ahí los tenéis, ¿vale? Se ve en 3D, pero quitáis el 3D y se ve un poquito mejor los ejes. Eje X siempre es el de la línea. Mostrar aquí, de nuevo, en sistemas de ejes, podéis quitarlos para que quede un poquito más claro. El eje Y es el perpendicular a la línea y el Z es en la otra dirección, ¿vale? Esto os permite, pues, que es lo que quiero hacer, coger el corte, por tanto, en ejes locales de línea, indicar el impedimento en X, también el impedimento, si queréis, en Z, y en Y, pues podéis poner, porque no vais, no sé si queremos transmitir, por ejemplo, momentos, entiendo que no, poner un valor pequeñito, ¿vale? 100, por ejemplo. ¿De acuerdo? Dais a aceptar y lo aplicáis, pues, a ambas líneas, concretamente a estas dos, ¿vale? Esta pieza así, modelada, va a poder, de nuevo se ve muy grande, pero ya sabéis, en propiedades de visualización, es un tema únicamente de configuración personal. Además, cuando se configura, se puede guardar esta configuración y cargar y siempre emplear la misma, de forma que la tendréis totalmente escalada. Y le decimos, por ejemplo, un tamaño de 0.1 y aquí pues de 0.001, aceptar. Vamos a decirle aquí, no sé si me va a dejar, 0.1, aplicar. Y no sé si me deja 0.01, aplicar. Eso es, o sea, un poquito mejor. Vale. Entonces, esta pieza, así como está modelada, ¿vale? Va a tener muy poca rigidez a torsión, ¿de acuerdo? Entonces puede ser interesante en este, es decir, la forma en la que impedimos el giro de esta barra es muy difícil porque está a través del alma, ¿no? Entonces puede ser conveniente coger las alas para impedir de una manera un poco más apropiada por lo menos el giro de la sección, ¿vale? Ya veis que esta barra, en el momento que estáis cogiendo el apoyo aquí, ya sabéis que esta sección, ya lo he comentado muchas veces, tiene el centro de esfuerzos cortantes retrasado respecto del alma. Eso provoca que, aquí lo podéis ver, cuando le dais en valores de la sección y le decís a mostrar el centro de esfuerzos cortantes, ahí lo veis, tiene respecto del alma pues 62,5 menos 26,4, ¿de acuerdo? Pues serán 36 aproximadamente, 36 milímetros retrasado. Eso va a provocar, como digo, que esta pieza que estáis viendo aquí pueda rotar sin que nada lo impida, porque yo la estoy cogiendo en el alma. Entonces estoy acoplando, en este caso particular, ese movimiento, ¿no? Entonces puede ser interesante, si así lo veis bien, por ejemplo, crear un nuevo tipo de apoyo, que es simplemente en ejes locales, por ejemplo, el X, que ya lo tengo yo por aquí, ¿de acuerdo? Y le aplicáis la rotación, cancelar movisibilidad, podéis en mostrar, quitar los sistemas X, Y, Z de las líneas, podéis aplicar a esta línea para que no pueda rotar y a esta línea para que no pueda rotar. Fijaos, lo que os quiero mostrar es que si yo el peso, imaginaos en un mundo en el que lo multiplique por, no lo sé, 10 para exagerar la deformada, esta pieza per se, al no cogerla yo en el centro de esfuerzos cortantes, va a rotar, porque su peso respecto al centro que impide su torsión, el centro de gravedad está desacoplado. Eso provoca que siempre existan torsiones en estas piezas. ¿De acuerdo? Ahí lo vais a ver, ¿vale? Veis cómo está girando simplemente por este fenómeno que yo acabo de escribir, ¿no? Por supuesto podéis ver únicamente la deformada UZ y lo veríais así, ¿de acuerdo? Y ahí tenéis el perfil indicado, ¿no?
Y por supuesto también podéis ver las tensiones sigma x de este elemento, que con la escala de colores le podéis decir que sea de manera max min y que coja el máximo, aplicar, ok, y lo veis de una manera un poco más, de manera diferente, ¿no? Fijaos que pese a que pudiera pensar que esta viga es simétrica, que solo tiene flexión, en el momento que está cogiéndose no en el centro de gravedad, ni siquiera en centros fotocortantes, ya aparecen unos diagramas que son, como podéis ver, muy diferentes, ¿de acuerdo? Esto es interesante porque podéis pegar secciones a gusto, es decir, vosotros podéis, por ejemplo, poner vuestro plano de trabajo poner el modelo en alambre, vamos a quitar los resultados, en este punto, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis. Y podéis decir que queréis una sección, sección de resultados, nueva sección de resultados, por ejemplo. Le decís que lo que queréis leer es, bueno, podemos intentar que, bueno, a ver si me funciona, aunque creo que no va a funcionar en todos. Voy a decirle 2 puntos, por ejemplo, que vaya de aquí hasta ahí y que la dirección de proyección, por ejemplo, sea la local Z. Vamos a darle a aceptar, no sé si ya digo, me mostrará los resultados. Vale, ahí, exactamente. Muy bien, esto es lo que yo os quería mostrar. Esta es que bueno, se ven los valores, podéis ponerlo ahí. Si queréis por hacerlo un poquito más claro, las tensiones, en este caso sigma x, de este perfil pintado aquí con elementos finitos, ahí lo veis, de una manera muy visible, solamente así, ¿vale? Para quitar las partes curvas, ¿vale? Y veis cómo la tensión arriba y abajo es exactamente la misma, pero en las alas, por tener este fenómeno, pues llega a ser ligeramente diferente, ¿de acuerdo? De nuevo, podéis mostrar los resultados en secciones, podéis ver la resultante o aquí en secciones de resultados podéis leer todos los valores, ¿vale? Y os muestra todos los valores de tensiones, ¿de acuerdo? Rojo extracción, azul es compresión en este ejemplo. ¿Vale? Vale, podéis ver cómo todas ellas... Es importante ahí, que yo entiendo si está, pero vamos, en el diagrama. Vale. Muy bien, esto en lo que se refiere al diagrama de secciones, vamos a cancelar modo visibilidad, voy a quitar la sección, ¿vale? Para simplificar y ahora voy a ir con un poquito más rápido a colocar aquí voy a eliminar la malla de elementos finitos, voy a coger esta superficie, hacemos una visibilidad de la misma, ¿de acuerdo? Coloco mi plano de trabajo, ya digo, me disculpo porque sé que voy a un ritmo relativamente rápido, la idea es que luego tengáis el vídeo y que podáis reproducir los pasos con más calma en por ejemplo, nuestro canal de YouTube, ¿no? Aquí en nudo entre dos nudos, pues podéis elegir, por ejemplo, este nudo a este nudo, un nudo intermedio, aplicar, sí, ¿de acuerdo? Ahí tenéis. Entonces, una vez tenéis ese nudo, pues podéis posicionar vuestra rejilla de trabajo en lo que sería el centro, ahí lo tenéis, y ahora podéis editar esa rejilla de trabajo, por ejemplo, para que sea de 0.0, no lo sé, lo que queráis, ¿no? Por ejemplo, 0.01 y 0.01. Aceptar, ¿vale? Ahí tenéis la rejilla y ahora os permitís, como os he hecho antes, generar un hueco, por ejemplo, que vaya de aquí hasta con la misma simetría, aquí he subido 2 y 2, 4, pues bajo aquí y me voy otro más hacia allá, ¿vale? Ahí me he equivocado, la idea era coger estos nudos y desplazarlos hacia el punto que yo tengo interés, concretamente ese de ahí, ¿vale? Ahí lo tenéis. Ya tengo ahí mi hueco, esto me permite yo ahora generar, por ejemplo, un círculo, en este caso de radio, por ejemplo, en este punto, y 0.006 milímetros, ahí lo tengo. Ese círculo yo lo puedo dividir nudos intermedios con un nudo intermedio, de forma que queden dos líneas, ¿de acuerdo? Ese nudo que yo ya tengo ahí para lo que será mi centro, puede interesarme tenerlo ahí ubicado, ¿de acuerdo? Igual que yo tengo ese taladro ya ahí ubicado, pues lo puedo bajar por simetría a la posición inferior, ¿de acuerdo? Ya tengo estos elementos. ¿De qué se tratará ahora? Se tratará ahora de generar una nueva superficie. Fijaos, el modelo tiene un hueco ahí ahora, ahí lo veis. Se tratará de generar otra superficie en este hueco, es decir, superficie por líneas de contorno, con las mismas propiedades que la superficie que ya tenemos aquí. Le doy a aceptar y simplemente selecciono mis líneas de contorno, automáticamente lo identifica. Yo me permito ahora
añadir otro hueco, que son donde van a estar los taladros de los tornillos. Y por último, añado otra superficie, que será una superficie de tipo no deformable, tipo rígida. Ahí la tenéis y ahí la tenéis. ¿De acuerdo? Eso que veis ahí es en mostrar tipos para superficies, refinamientos de malla. Lo voy a quitar. ¿De acuerdo? Estas líneas, que yo voy a hacer una selección, es interesante para que luego, si quiero hacer no linealidades, mostrarles los sistemas X, Y, Z. Y puede ser bastante interesante que todas estas líneas orienten su eje Z para luego darle una regla de comportamiento hacia un nudo. Concretamente, cuando yo le doy aquí a giro, le digo que apunte a un nudo auxiliar, concretamente el nudo que yo voy a cancelar modo visibilidad central. Igual que lo he hecho en el superior, que veis que mira al centro, ¿vale? De nuevo, he cogido el Y, si queréis podéis coger que pinte en líneas, editar, que sea el eje, el arco, perdón, el giro, que sea en el plano XZ, por ejemplo, ¿vale? Para que mire el Z. Lo importante es que el Z siempre mire en la misma posición, por si luego quiero introducirle una regla, que lo es lo seguramente querré, por eso lo hago ya, dada, de comportamiento. Muy bien. Una vez tengo ya esto así modelado, puede ser interesante modelar también lo que llamamos los spider, es decir, yo copio ese nudo y le digo en la dirección X 0.00, no lo sé, 3 milímetros, ¿de acuerdo? Ahí lo tengo. Fijaos que no solo me lo ha copiado en... Sí, lo quiero realmente en X, no sé por qué. Voy a mostrar los sistemas X, Y, Z, a ver si estoy un poco desorientado. En Y, en tal caso, sí, mover, copiar, será entonces en Y. 0.003, ¿de acuerdo? Entonces lo que hago yo ahora, una vez tengo ese nudo, ahí lo he movido. Lo que interesa es cuando yo de nuevo, lo seleccione, lo que interesa es copiarlo. Por tanto, habilito la opción de crear copia con la regla que me ha guardado anteriormente. Y a continuación lo que vamos a hacer es generar una barra de tipo rígida, aceptar, que vaya de ahí a ahí y de aquí a aquí. Bueno, lo puedo dejar así, me vale esta, luego lo copio abajo. Y aquí lo que hago es que gire, en este caso 120 grados, creando copia respecto a este punto. ¿Por qué hago esto? Porque luego voy a conectar una barra, ahí lo veis que he generado otra, realmente quiero generar dos. Voy a conectar una barra, en este caso, de nuevo, el giro no es correcto, ¿vale? El giro es seleccionar giro alrededor del eje X y no Z, 120 grados, ¿vale? Para que quede bien, eso es. Luego querré conectar una barra perpendicular y la torsión de esa barra no puede compatibilizarse en elementos finitos tipo shell de estos elementos que son barras rígidas, ¿de acuerdo? O sea, yo aquí puedo editar superficies, como sabéis, refinamiento de malla, podéis crear uno nuevo, si queréis, 0.005, aceptar y aceptar, ¿de acuerdo? De forma, cuando le deis a cálculo, generar la malla elementos finitos, vais a ver el tipo de modelado que ya tenemos hecho aquí, ¿de acuerdo? Ya veis, yo puedo ahora rápidamente, en tipos para superficies, decir que tengo ahora mismo en uso dos tipos de refinamientos, el exterior y el interior, y yo al interior le puedo decir, por ejemplo, 0,2, es decir, lo deduzco a una quinta parte, ¿de acuerdo? Y aquí no sé si lo he hecho bien, realmente este es el exterior, sí, y esto es, ¿eh? Y este es el interior, ¿vale? Bueno, pues decís, por ejemplo, aquí 1 y aquí, que es dividir entre 5, le decís 0,02 y 2, le dais a cálculo, generar la malla, vais a ver que estáis densificando la malla en esa zona. Esta será una zona donde voy a tener yo un sólido de contacto, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis, ¿vale? Tenéis una malla, como podéis ver, más densificada, ¿vale? Bueno, lo podéis controlar rápidamente, ¿eh? De nuevo, para que vaya todo un poquito más rápido, si os parece, vamos a 1, lo dejamos una malla grande, pero que veáis que lo vamos a controlar rápidamente todo esto. Vale. Muy bien, el siguiente paso será seleccionar esta superficie y en edición seleccionar todos los objetos relacionados, incluso el hueco, como podéis ver. Y también me va a interesar, bueno, si queréis luego lo copiamos, lo dejamos así, es una superficie de alma de 4 milímetros y yo lo que voy a generar es un sólido de contacto ahora, proyectando en la dirección X. Simplemente
mover copiar, en la dirección X 0.004, le digo que este valor lo puedo hacer más grande, creo copia, sí, y habilito enlace de pasos. ¿Para qué? Para que me genere líneas, ya veremos cómo lo vamos a hacer, superficies, incluso sólido. ¿Y el sólido cómo va a ser? Va a ser un sólido de tipo contacto. Este sólido de contacto voy a pedirle que puedo crear un nuevo sólido de contacto, editar el que ya tengo, voy a crear uno nuevo. Voy a pedirle que sea un contacto fallo por tracción. Cuando las superficies quieran separarse, quiero que se separen, para que sea el tornillo el que trabaje. Y yo puedo pedirle que sea, por ejemplo, con algo de fricción. Puede ser una fricción elástica, de forma que sea una fricción en función de la tensión normal. Puedo transferir algo de rozamiento y, por tanto, le quito corta al tornillo. Si queréis, le vamos a poner un valor muy pequeñito y también un valor pequeñito para su rigidez. ¿Vale? Es decir, básicamente un fallo bajo tracción y que todo el corte pase por el tornillo. Vamos a darle a aceptar. ¿De acuerdo? Vamos a darle a aceptar. Aquí igual me va a decir que bueno, creo que no me va a dejar primero aplicar este tipo de sólido. Vamos a aplicar un sólido estándar, luego volveremos ahí y le damos a aceptar. Estamos, recordad, en el menú de copia. Entonces, yo estoy proyectando la dirección Y, ¿vale? Ahí lo tenéis y me va a generar ese sólido, que es un poco lo que quiero hacer. Ahí lo tenéis, ¿vale? En la otra zona. Este es el sólido que, ya digo, que es el que me acaba de generar. En principio, esto lo puedo eliminar y este es el sólido, no el sólido, evidentemente lo que quiero eliminar. Realmente lo que quiero eliminar es este nudo y este otro nudo. Y al sólido decirle, que está aquí, que es un sólido, como estábamos diciendo, de contacto. Sólido de contacto que, habíamos dicho, fallo por tracción, fricción elástica y un valor pequeñito, tal que así. Vamos a darle a aceptar. Él lee automáticamente las dos superficies de contacto. Las dos superficies de contacto, ¿cuáles serán? Esta de aquí y la de atrás, evidentemente. Y las superficies que se han generado en el perfil, ¿de acuerdo? Podéis hacer una pequeña selección del elemento, hacemos una visibilidad, nos ponemos en Y. Estas superficies deben de ser de tipo sin espesor o nula, antiguamente conocidas, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué nos falta, pues? Bueno, lo único que nos falta es copiar o generar las superficies rígidas, superficie de tipo rígida en la parte de atrás, aquí lo tenéis, y superficie rígida también en la parte de atrás, ahí lo tenéis. ¿Vale? Y también nos va a faltar copiar, por ejemplo, este nudo y llevárnoslo ahí, y copiar este nudo, si lo puedo hacer bien, ¿vale? Esta barra, y me lo llevo con el control pulsado, lo lleváis atrás, ¿vale? Y ya tenéis la conexión. ¿Y cómo voy a conectar, por último, esos elementos? Pues muy interesante, lo vamos a utilizar por medio de una viga. Es una viga que va a tener una sección de redondo del 12 y que va a tener unas articulaciones. Y esas articulaciones, al final de la barra, van a ser tal que, ya las tengo yo cargadas en la plantilla, pero os las voy a mostrar, estas de aquí, el giro está completamente liberado, incluso de torsión. Solo quiero transferir el corte, pero el corte con una regla dada, por ejemplo, con un pequeño deslizamiento. Fijaos que el deslizamiento puede ser de 1 milímetro. Ahí lo tengo. ¿Cómo lo defino? 1 milímetro con muy poquita rigidez. Esta primera rama de deslizamiento, ojo, 1 milímetro hacia cada lado, ¿eh? Es bastante, es como una holgura, básicamente el doble o más del doble de lo que realmente se hace. ¿Vale? Y en Z lo mismo, de nuevo puedo decir un diagrama de 1. Repito, yo digo, libero totalmente los giros y en los ejes Y, Z de esa barra cortita, defino un diagrama con deslizamiento. Y lo último que le voy a decir es que esta barra, en caso de que se quiera comprimir, tiene que fallar, porque solo debe de coger tracción cuando las chapas se quieran separar. Pero cuando se quieran juntar, debe ser el propio contacto el que transfiera las fuerzas. Por eso le digo fijo únicamente si n es positivo. Vamos a aceptar, y ya tenemos pues esas barras ahí generadas, ¿vale? Fijaos que la acabo de generar en mostrar barras
articulaciones de barra o en tipos para barra, perdonad, aquí en tipos para barras están lo que llamamos las, no sé si no está dibujada, puede ser que articulaciones, sí, está asignada, puede ser que no se vea. A ver, voy a barras, invertir la orientación de la barra, seguramente estará oculta, dame que lo ponga en estándar de Luba, lo vuelvo a poner en el alambre, vale, bueno, no sé por qué no se ve, puede ser que sea un tema de propiedades de visualización, pero vamos, se debe ver una bolita en tipos para barras, articulaciones de barras, de notarse las articulaciones, tamaño, por ejemplo, 5, aplicar y aceptar. Bueno, no sé exactamente por qué no se ven ahora, pero bueno, igual luego es un tema de la visibilidad o lo que sea, igual luego las vemos. La barra sí está definida, es una articulación justo al final con las reglas que hemos dicho. ¿Vale? Supongo que será pues que no se ve ahora, pero bueno, luego lo veremos. Voy a limpiar un poco también la superficie que tenemos aquí, voy a quitar los refinamientos. Bien, y con la misma regla pues lo definimos abajo. ¿Vale? Muy bien. Ya tenemos pues el sólido de contacto y la conexión con los tornillos. Bueno, y ahora el procedimiento es bastante sencillo, simplemente se copia, por ejemplo, en la dirección Y, no lo sé, 0.01, un centímetro, 0, una copia. En el proceso de copias yo le pido que me genere enlace de pasos que me genere superficie, damos a aceptar, ya tengo yo esa superficie generada. Esto me permite a continuación coger esta superficie y girarla rápidamente alrededor del eje Z, en este caso una copia 90 grados, con eje de paso el punto de aquí y ya tengo lo que sería mi plano, ¿de acuerdo? Y lo último que tenemos que hacer, pues simplemente es cargar estos elementos y elevarlos hacia arriba, por ejemplo, menos 0.5, 0, con la regla que ya le hemos dado antes y ya la tengo ahí modelada, ¿de acuerdo? Muy bien, que sería como un angular, ¿de acuerdo? Muy bien, en este estado de las cosas yo puedo, si así lo deseo, ¿de acuerdo? Coger una superficie, todas estas superficies para luego para tenerlo un poco por visibilidad, ¿de acuerdo? Me puedo permitir asignarles otro espesor o otro material. Aunque tengan las mismas propiedades, puedo asignar otro espesor o material, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis, bueno, no lo he cogido del todo bien, no pasa nada. Igual lo cogemos mucho mejor, mucho más cómodo de esta manera, hacemos visibilidad. Todas estas superficies, yo puedo decirle que sean superficie, editar, de tipo, un nuevo espesor, por ejemplo, de, no lo sé, 10 milímetros, por ejemplo. ¿Vale? Vale. De esta forma os permitís en cancelar visibilidad, ¿de acuerdo? En vistas, podéis verlo en mostrar aquí en superficies por espesor. ¿Vale? Aquí en mostrar, superficies, espesor, y cuando le dais a los colores y ponéis el modelo de sólido, se ve de una manera mucho más clara donde tenéis el espesor de 10 y donde tenéis el espesor de, en este caso, 4 milímetros. ¿De acuerdo? Si así lo queréis, podéis decir en estas líneas, línea editar, para hacer una pequeña prueba, que sea de tipo barra, de tipo rígida. Vamos a aceptar y aceptar. Muy bien. Fijaos, en el proceso de asignar esas barras, olvidé, porque tiene la memoria de la última asignación, quitar la opción de articulación. ¿Vale? Bien. Y en este ejemplo, recuerdo un poco las articulaciones de las barras que hacen de los tornillos, tienen un deslizamiento de 1 milímetro. Quizás es interesante dejarlo en algo más realista. 0.1 y 0.1. Vale. Y en este tipo de análisis ya, por ejemplo, vamos a pedirle las superficies por espesor, por ejemplo las de 4 milímetros, asignarle el mismo refinamiento, por ejemplo el general de 0.01. Mientras que a las de 5, pues estas de aquí, de la misma lógica que le hemos dicho, le decimos que
también asigne el refinamiento de malla 0.01. De forma que las superficies por tipo de rigidez, es decir, de tipo rígida, tengan, son estas de aquí, ¿vale? Aquí no sé por qué no se ven, pero deberían de verse. Sí, aquí supongo que será un tema de, ahí están, del color, ¿vale? Cuando le ponéis aquí, es un tema de que no se ven, pero aquí si están viéndose, si le decís por tipo de rigidez, ¿de acuerdo? Se ve un poquito mejor ahora las dos superficies, ¿vale? Bueno, estas superficies de aquí, como sabéis, tienen el refinamiento un poquito menor para el tema de la unión, ¿no? de los tornillos, ¿no? Bien, entonces tal y como están estas cosas, como digo, cuidado ahí demasiado deprisa, voy a deshacer esto último. Yo ya puedo generar la malla de elementos finitos, cálculo, generar la malla de elementos finitos. Y podemos darle a calcular mi primer análisis, ¿de acuerdo? Para ver qué está funcionando con relativa normalidad. Vamos a poner una gravedad de 10, luego volveremos a ella, y un análisis geométricamente lineal. Mientras calcula Moisés, no sé si hay alguna pregunta. No, Manuel, de momento no hay ninguna pregunta. Al hilo del cálculo que estás haciendo, solo por recalcar, estás aumentando un factor de 10 la gravedad, ¿no? Entonces la Eso aceleración es es, 98.1 metros segundo cuadrado, es lo que estamos haciendo. eso es, eso es. Coge el peso de los elementos en función del espesor y la densidad del material, ¿vale? Y la incrementa efectivamente por 10, ¿no? Me dice que no ha alcanzado la convergencia deseada. Vamos a ver un poquito la deformación, ¿vale? Vamos a quitar la malla de elementos finitos para verlo un poco, ¿no? Y vamos a mostrar esa deformada U para verla con un poco más de sentimiento. Y podemos ocultar el modelo para que todavía se vea un poquito mejor, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos cómo por la forma en la que se coge esta pieza, ¿no? el tipo de movimiento que se realiza, ¿no? Entonces, ¿ahora qué puede ser interesante? Bueno, puede ser interesante ver el sólido de contacto, que ya lo teníamos antes, aquí en el sólido de contacto, vamos a hacer una visibilidad. Puede ser interesante este sólido de contacto, como veis, las dos superficies, cómo están, digamos, deslizando una respecto a la otra. Es el tornillo, está un poco exagerado, pero es el tornillo, ¿no? Pero aquí en cálculo podéis mostrar en suavizados resultados, constantes los elementos malla, y podéis en resultados ver en tensiones de sólidos las tensiones sigma z. ¿De acuerdo? Es una malla muy grosera todavía, pero podéis ver dónde tenéis contacto. ¿De acuerdo? Es una malla, como digo, bastante grosera, ¿no? Sin más que tocar los dos parámetros que teníamos para superficie, es decir, yo puedo ir aquí y decirle, como hemos dicho antes, 0,2 y 0,1, tener una mayor precisión para esa zona. Vamos a seleccionar el sólido en sí para que veáis cómo se malla. Para ello, evidentemente, hay que mostrar el modelo. Ahí tenéis. Vamos a poner el modelo en alambre. Vamos a darle a cálculo, generar la malla de elementos finitos. Que veáis cómo ese sólido de contacto se está mallando. Vamos a mostrar la malla de elementos finitos. Y ahí lo veis, ¿vale? El sólido en el espesor solo tiene un elemento finito, pero en la planta, pues como podéis ver ahora, se ajusta mucho mejor, ¿vale? Y esto me permite, yo de nuevo le voy a calcular, solamente como digo, tengo peso propio, en este caso por 10, evidentemente, simplemente para ver la bondad un poco del modelo, es decir, que me converja, etcétera. Estoy empleando, quizás siga un poquito también rápido, 3 incrementos y dentro de cada incremento 10 iteraciones, ¿vale? Anteriormente me decía que no terminaba de converger bien, ¿vale? Puede deberse, de hecho aquí me lo dice también, por un tema de memoria. Vamos a cancelar modo visibilidad, seguramente he puesto una malla excesivamente pequeña al exterior, vamos a decirle a este de aquí que emplee, por ejemplo, un 002, vamos a decirle 8, tengo una malla un poco más potente y a ver si ahora tenemos suerte.
Vale, tiene una pinta. ¿Vale? Veis que siempre que tenéis deslizamientos, ¿vale? Esto pasa, ¿vale? Hay un salto y luego ya corrige en los siguientes. Esto no es la deformación siempre del mismo punto, sino del punto máximo del modelo, ¿vale? Entonces, siempre que hay deslizamientos, tiene que vencer el deslizamiento. Para ello le hemos dado una pequeña rigidez, ¿vale? Y luego le ha costado, la convergencia aquí no es buena, habría que darle un poquito más de iteraciones, pero bueno, vamos a ver un poco la deformada, ¿vale? Ahí veis un poco el asunto, ¿no? Entonces podemos ver un poco lo que yo quería mostraros antes, el sólido de contacto, hacer una visibilidad, ¿vale? Este sólido de contacto en resultados podéis ver lo que llamamos el sigma z, ¿vale? Y podéis darle en, veis que se concentra en una zona, digamos, suele ser cerca de los tornillos, ¿vale? Porque el efecto del tornillo, cuando tienes esa tracción, pues es que no deja que se separen las placas, ¿no? De hecho, podéis ver la deformada de esta placa y de esta placa, haciendo una visibilidad de ambas, ponéis en el plano Y, dais a mostrar resultados y le decís deformada, por ejemplo, únicamente UX, ¿de acuerdo? Os podéis exagerar, ¿vale? Os podéis ver o hacer una idea, botón derecho, ocultar objetos del fondo, de cómo esta zona pues se quiere separar, ¿no? Evidentemente es el tornillo el que tira, el cual está agarrándose al alma, ¿no? Esta deformada es la del alma, ¿de acuerdo? Y ese es el efecto, pues ahí se hace un poco de efecto palanca y es la forma en la que tira, ¿no? A veces tenemos clientes que emplean para el sólido de contacto, eso puede ser una buena práctica, un material muy flexible, ¿vale? Para que la huella sea más fácil reconocible. ¿De acuerdo? Vamos a cancelar la visibilidad, a ver si ahora mejora un poquito la convergencia, porque un sólido de contacto muy rígido haría que la huella se concentrase en puntos muy, muy focalizados, ¿no? Entonces, cuando pones es como cuando tienes un material muy blando y aplastas, la huella que haces es mayor que si la que tienes es un material muy rígido, porque apoyaría, aunque no lo, digamos, no lo apreciamos, ¿no? Con a ojo humano, ¿ves? De hecho, converge muchísimo mejor, ¿vale? De nuevo podemos ver el sólido, vamos a ver ese sólido que estamos viendo, ¿de acuerdo? Vamos a darle en resultados y vamos a darle, por ejemplo, las tensiones sigma z que denotan, ¿vale? Quitando el 0, dónde tengo contacto, ¿de acuerdo? Ahí es donde tengo contacto, como podéis ver. La parte de arriba se están despegando, que coincide un poco con la lógica que estáis viendo aquí cuando estábamos viendo la deformada UY, perdona, UX de las chapas, ¿vale? A exagerar, ¿vale? Entonces parece lógico esperar que aquí está exagerado, ¿vale? Está 512, no es que una chapa se meta dentro de otra, si lo pongo a 1, evidentemente eso no pasa, ¿vale? Pero es como que el sólido ahí, si exagero un poco, pues ahí se está haciendo huella y aquí se está, como podéis ver, despegando. Y esto me permite ver en los tornillos, que es interesante, hacer visibilidad, en resultados, ver, por ejemplo, el axil. Y ves que en el tornillo de arriba, evidentemente tengo esa tracción. Además tendré, como no podría ser de otra manera, el cortante en ambas direcciones. Más predominante en Z, pues la gravedad, y en Y por ese efecto de empotramiento que también se pueda estar produciendo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos la deformada, ¿vale? Ya más o menos el modelo está bastante bien. Entonces, yo os quiero mostrar la influencia de qué facilidad vais a poder hacerlo, una deformada de 2.791, de decir que hay una mayor holgura en los tornillos. ¿Vale? En tipos para barra ya sabéis que en el diagrama tenéis la posibilidad de decir 1 milímetro y 1 milímetro. ¿De acuerdo? De holgura, con una muy poca rigidez, vamos a aceptar. Teníamos 3 milímetros de deformada. Cuando yo le di a calcular, claro, ahora tiene que deslizar mucho más. Por tanto, pensad que un pequeño giro aquí en la punta es un gran desplazamiento, ¿vale? Recordad, fijaos que ya estamos en 27 milímetros, o sea, 10 veces, simplemente con una holgura más de 1 milímetro. Evidentemente la holgura es exageradamente grande, pero lo que quiero denotar un poco aquí es este efecto muy interesante
de cómo la deformada, evidentemente, con muy poquita más desplazamiento, con más de desplazamiento, produce, evidentemente, este gran desplazamiento por ese pequeño deslizamiento de las uniones, ¿no? Vamos a quitar la malla, vamos a ocultar el modelo, ¿de acuerdo? Y voy a animar para que ganéis un poco de feeling, un poco lo que estoy diciendo, ¿vale? Voy a quitar ahí. Bien, evidentemente podéis ver únicamente las superficies de 4 milímetros y ver que la deformada en este caso, ¿vale? Podéis, perdonad, son las superficies de 4 milímetros, disculpad, aquí voy a ir y a elegir las superficies en espesor de 4 milímetros, para ello tendré que evidentemente activar el modelo y la superficie de 4 milímetros, habilito, ahí la veo y aquí tengo la deformada y es lo que yo os quería mostrar ahora. Fijaos qué es lo que le pasa a ese alma, igual no lo veis, pero yo me pongo un Y y le digo que quiero únicamente el alma a una visibilidad. Fijaos cómo se está deformando ese alma debido a la zona de contacto y al tiro del elemento. ¿De acuerdo? Evidentemente en este estado, y ahora es lo que voy a mostraros, es interesante ver, por ejemplo, fijaos cómo está orientada, quitar los resultados, ¿no? Y darle en mostrar superficies, cómo está orientada la superficie, ahí la tenéis, todo el eje X, entonces yo puedo ir a resultados y darle en resultados, ver las tensiones en superficie sigma X, ¿vale? Y aquí es la primera detalle muy interesante en uniones, que esto nosotros lo contemplamos también en nuestro módulo de uniones, lo que os voy a explicar ahora y que creo que es algo que no está siendo considerado en otras soluciones, ¿vale? Fijaos, yo tengo, si lo doy a resultados, voy a exagerar la deformada. Fijaos cómo, vamos a mostrar la deformada, igual solamente esta superficie para aclarar, vale, y voy a ocultar los modelos. Fijaos que, exagero, el círculo sigue siendo un círculo. ¿De acuerdo? El círculo sigue siendo un círculo. Cuando la realidad es que, y esto lo podéis ver cuando veis las tensiones sigma X, ¿vale? Podéis ver que tenéis tensiones de compresión aquí, en la dirección X fundamentalmente, y tensiones de tracción. ¿Cómo puede haber tracción? Pues no puede haber tracción porque el tornillo aquí no se está soltando del perímetro. ¿De acuerdo? Entonces, esto va fácilmente en mostrar modelo, ¿de acuerdo? Aquí donde estoy, ¿cómo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a solucionar? Lo vamos a solucionar con otra herramienta que ofrece RFEN. Ya digo, esto muchas soluciones no lo tienen, lo que estoy explicando ahora. Eso hace que básicamente la distribución de tensiones en esas zonas sea totalmente no real. Yo puedo a continuación decir que yo muestro en este caso para las líneas mis sistemas de ejes, que lo había orientado anteriormente. Yo quiero emplear lo que se llama una liberación de línea, que está dentro de objetos especiales. Nueva liberación de línea. ¿Vale? Y esta liberación de línea me vuelvo a mostrar cómo están los ejes. Lo voy a editar porque ya lo había cargado en la plantilla, pero quiero mostraros un poco. ¿Qué quiero indicar? Bueno, quiero indicar que en la dirección X, que sería como que el tornillo puede rotar alrededor, pues que tenga un pequeño muelle. Yo si queréis le puedo dar algo más, ¿vale? El problema, o algo menos, ¿vale? 0.1, ¿vale? Porque algo de fricción puede haber. En la dirección del círculo. En la dirección Y, que es la perpendicular, suponemos que hay una arandela, una abrazadera, va a estar fija. Y ahora, la clave está en el siguiente, el UZ. El UZ, en este perímetro del tornillo, yo quiero que, si el tornillo quiere chocar contra el borde, o sea, si el cuerpo del tornillo quiere pegarse contra la chapa, exista contacto. Pero si se quiere separar, tiene que poder separarse. Y por tanto, aunque el taladro inicialmente sea un círculo, cuando yo con el tornillo tire de él, puede que se deforme. Y eso es lo que yo quiero buscar. Entonces yo digo que fijo si VZ es positivo y evidentemente libero el giro. ¿Vale? Vamos a aceptar. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de asignar estas liberaciones de línea a esta línea, ¿ok? Con nudos maestros, el nudo
que va en continuidad de ambas y libero la superficie de tipo rígida. Aceptar. Evidentemente voy a perder los resultados, ¿de acuerdo? Se ve muy grande, pero bueno, es un tema de... es un objeto visual. Lo que habéis hecho ahí es dar una ley constitutiva para esa unión. Por supuesto podéis dar, aunque ya lo habéis hecho en la barrita rígida, más holgura. Yo aquí lo que quiero simular es que si el tornillo se quiere separar del borde, lo haga. ¿Vale? Aquí me dice que el mínimo tiene que ser 0.01, es para que no sea muy grande el objeto visual, ¿vale? Y quede un poco indicado dónde está, ¿no? Parecido a lo que hemos hecho aquí, vamos a introducir otra liberación de línea, nueva liberación de línea. El objeto es lo mismo, superficie, superficie. Ahora estáis entendiendo por qué yo orienté esas líneas con anterioridad y yo libero esta superficie, ¿de acuerdo? Fijaos qué control tenéis en RFEN de este tipo de modelados tan sofisticados, ¿no? Muy bien, una vez lo tenemos así, pues bueno, si queréis, por simplificar un poco, en tipos para barras voy a quitar esa gran holgura que había dado y le vamos a decir 0.1, mucho menos, y aquí mucho menos, ¿vale? Vamos a darle a aceptar y aceptar. Vale, entonces yo ahora puedo volver a calcular. De nuevo, tenemos tres escalones y 10 iteraciones. Siempre que tenéis análisis no lineales, y aquí tenemos bastante no linealidad, hay que hacer el incremento de carga poco a poco con las iteraciones suficientes. Parece que ha convergido bien, ¿de acuerdo? Y ahora veis que la distribución de tensiones es muy diferente de la que estabais viendo antes. Y veis cómo el tornillo de esta manera tiene compresión en esta zona, ¿de acuerdo? Y de nuevo compresión en esta zona, ¿vale? Esto es tema numérico, pero ahí se ve claramente cómo ya no es exactamente la misma distribución de tensiones que yo tenía antes, porque el cuerpo ya empieza a deformarse, ¿no? Vamos a darle aquí a tensiones de von Mises, o si queréis ver las tensiones sigma X, que son las que estábamos viendo, ¿vale? Y podéis ver, ya digo, ahí hay un poco de singularidad, que habría que ver un poquito más en detalle, pero básicamente no puede haber tracción, ¿vale? Ahí lo veis, compresión y compresión. Es un poco la idea de la forma de transmitir las fuerzas, permitiendo ese despegue, como estábamos diciendo, ahí lo veis, compresión en esta zona y compresión en esta otra, ¿de acuerdo? Muy bien, esto ya lo tenemos modelado. Vamos a cancelar modo visibilidad, ¿vale? Y bueno, pues cómo continuar en este ejemplo que estamos haciendo. Pues el continuar es muy sencillo. Esto os lo voy a mostrar ahora para hacer, por ejemplo, estas barras voy a eliminarlas, ¿vale? Entonces, esto es muy sencillo. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a que podéis básicamente copiar esto de aquí, lo lleváis, por ejemplo, la dirección X, no lo sé, 1 metro, todo ello, sin enlace de pasos, evidentemente, ahí lo tengo, 1 metro. Yo ahora lo puedo, en este ejemplo que estamos diciendo, girar 90 grados sin crear copia alrededor del eje Z con un punto, por ejemplo, el punto, no lo sé, un punto medio que tengamos por aquí de una de estas líneas. Esta de aquí, yo creo que será el mismo. Vale, ya tengo el elemento aquí. Y ahora lo único que tengo que hacer es, a ver que lo vea. Eso es, girarlo. Aquí puedo decir lo que quiero girarlo alrededor del eje X 180. Alrededor del eje X y el punto de paso, pues me da igual, pero por ejemplo el punto de este de aquí. Por supuesto aquí se puede emplear vigas de resultados, todas estas herramientas que ya os he ido mostrando, ¿de acuerdo? Y esto pues ya lo tenéis perfecto para ubicarlo donde deseáis. Concretamente lo voy a mover rápidamente, quito copia y le llevo el punto para que vaya desde aquí hasta este punto de aquí. Vamos a aceptar y aceptar.
Ya tenéis vuestro sistema así modelado. Y ahora, pues bueno, este nudos de aquí lo podéis desplazar en X sin crear copia. 0.4, 0 y 0, ¿de acuerdo? Para que se pegue un poquito más ahí. Y evidentemente todos estos apoyos de línea le voy a eliminar la asignación, ¿de acuerdo? Y estos apoyos de línea puedo eliminar de nuevo la asignación. Bien, lo último que me queda es desplazar esto en X, por ejemplo, 0.4 si queréis, y hacerle una simetría a todo el sistema, en este caso respecto del plano YZ, creo copia, y ya tenéis el sistema que os estaba mostrando allí, ¿de acuerdo? Y lo último que nos falta, pues puede ser coger las dos superficies de trabajo, pues estas dos, hacer una visibilidad, ¿de acuerdo? Me pongo en Z, colocar mi plano de trabajo en el mismo, activar mi rejilla para orientarme, ponerla evidentemente en horizontal y yo puedo aplicar las cargas como desee. Por ejemplo, podéis decir, oye, pues genérame un nudo entre dos nudos, ¿vale? Le digo los dos nudos, pues que vaya de aquí a ahí y le digo aplicar. Ahí tengo ese nudo es un nudo auxiliar para yo desplazar mi rejilla aquí. Una vez tengo mi rejilla aquí, yo puedo emplear la herramienta a continuación que se llama nueva carga rectangular libre. Es una carga que puede ser pues de valor, no lo sé, 8.000 o 80.000 kilómetros metro cuadrado y puedo ir, por ejemplo, en este caso particular, en la asignación a la superficie y con el recuadro, por ejemplo, que desee, pues desde aquí hasta ahí. ¿De acuerdo? Ya tenéis aquí la carga aplicada y parecido podéis hacer en la zona de la derecha. Simplemente cogéis el nudo, punto base, lo llevas ahí, ¿vale? Ahí cuando lo muevo se ve claramente que no lo he movido donde yo quería, pues lo muevo ahí, simplemente se me queda seleccionado, posiciono mi plano de trabajo aquí y repito, no sé cómo sería la carga, pero bueno, lo voy a hacer también en sentimiento, puede ser que no sea simétrico porque no recuerdo cómo lo he hecho ahí, pero bueno, aquí aceptar, o sea, podría volver a la posición etc, pero aquí es un poco lo que quería decir, que esto no recuerdo cómo era, creo que era así, pero no estoy seguro. Puede que un poco más. Aceptar, vale. Puedo volver a poner la rejilla ahí si queréis, que parece que la tengo a modo auxiliar e intentar corregir. Creo que este es un poquito más corto que el que ha picado en el otro lado. Okay. Muy bien, pues ya tenéis el modelo realizado con las cargas, ¿de acuerdo? Podéis quitar la rejilla, cancelar el modo visibilidad. Esto, bueno, va a ocurrir varias cosas que yo para evitarlas, porque se ve claramente que es un sistema muy mal diseñado a nivel mecánico, pues la torsión va a hacer que vaya hacia adelante, ya per se ya cae hacia adelante. Yo por un poco, con un poco más de detalle, voy a poner a modo de ejemplo, ya digo, esto lo hago para un poco mayor claridad expositiva, para que los resultados sean un poco coherentes, ¿vale? Le impido el desplazamiento de este nudo en Y y de este nudo en Y, porque ya digo que tiene mucha tendencia a irse en esta dirección, ¿vale? A rotar hacia adelante. Bien, entonces con este sistema, bueno, podemos darle a calcular y evaluar los resultados. Mientras calcula Moisés, no sé si hay alguna pregunta. La verdad No, que Manuel, de se me ha momento quedado, no hay ni preguntas. se me ha quedado un poco largo el webinar, pero bueno, hay bastantes temas interesantes, ya digo. En un futuro volveremos a los cursos, que iremos un poquito más despacio, con el PowerPoint de guía, etcétera, y que la intención es que todavía comprendáis mucho más todas las funcionalidades que tiene Refen, que son muchas. Vale, ahí veo. Se ve mala convergencia aquí, vamos a ver si reiteración 4. Vale,
Se ve que tiene mala convergencia, sobre todo cuando tiene esta rama descendente, es señal de que no está convergiendo bien. Bueno, se puede hacer material no lineal, se puede hacer análisis de estabilidad, se puede hacer estos perfiles de chapa plegada. A veces suele ocurrir cuando haces análisis de estabilidad, pues que se ve claramente que abollan localmente. Ya digo, la convergencia tiene mala pinta, pero bueno, vamos a ver si nos da un resultado. ¿Vale? Siempre que aparecen estos sistemas tenéis que pensar en todas las nulidades que tenéis, ¿vale? En este caso particular, las holguras, en los contactos, si tenéis material no lineal, si puede ser que esté plastificando, quitarlo en primera instancia, ¿vale? Etcétera, ¿no? Además, otro aspecto interesante, que bueno, yo no lo he hecho aquí, pero que también podría haber sido, como digo, interesante, era hablar sobre la opción de carga perseguidora o carga en ejes globales, ¿vale? Que también tiene influencia importante. Tiene bastante mala convergencia, esta rama. Pero bueno, vamos a confiar. Nos queda el último escalón. La última opción que os voy a poder mostrar, luego cuando intentemos más o menos evaluar los resultados, ¿vale? Es la opción de malla independiente, que creo que es una opción muy potente también para reducir tiempos de cómputo y tener precisión donde queréis tenerla. Básicamente se trata de que dos elementos que se conectan no tienen por qué tener el mismo tamaño de malla, ¿vale? Por ejemplo, ahora intentaré colocar una pletina vertical, la cual puede tener un mallado muy pequeño porque me interesa diseñarla y quiero que compatibilice ese mallado pequeño con un mallado mucho más grande por ejemplo, de otra pletina, ¿no? Vamos a verla, ¿vale? Ahí, bueno, hay una mala convergencia, es lógico, ¿vale? Ahora intentaremos ver qué está pasando, pero bueno, sería un tema de incrementar más incrementos de carga e iteraciones. Voy a exagerar las deformaciones, ¿de acuerdo? Vale. Y bueno, pues ahí veis qué es lo que está pasando, ¿no? Y podéis ver, bueno, esto evidentemente suele pasar, que estas alas enseguida pues esa concentración local, lo ideal es aplicar la carga dentro del alma, en la medida o lo más cerca posible del alma, ¿no? Y aquí pues podéis ver evidentemente tensiones de von Mises, como ya estamos acostumbrados, ¿de acuerdo? Vamos a decirle evidentemente de manera máximo mínimo, aceptar y aceptar. Hay puntos muy elevados, ¿vale? Podéis decirle si queréis desde el 0 hasta, para alguna singularidad, desde el 0 al 350, aplicar, ¿vale? Quitamos, se ve un poquito mejor, ¿vale? Pues hay una tensión excesiva, aproximadamente el 40%, pues habría que poner, supongo estará un poco por ahí ocasionado, ahí veis todas las tensiones del elemento. Bueno, esta representación de resultados la tenéis en suavizados resultados, ¿vale? En cálculo, perdonad, suavizados resultados, podéis ponerlo continuo dentro de las superficies y bueno, vais a lograr una representación mucho más interesante, ¿de acuerdo? O la que yo estaba empleando, ¿vale? Ya veis que estos elementos finitos pues estarían totalmente plastificados, pero bueno, sería un tema de ir viendo. Podéis de nuevo ver en los tornillos el efecto que estamos comentando, pues nuevos resultados, y repasar los mismos esfuerzos, el axil, ¿vale? Este tornillo, qué axil coge, muy similar al que tenéis aquí, los dos cortantes, ¿vale? Que se estamos comentando en las dos direcciones, y eso pues se debe, como ya sabéis, a lo que estamos comentando, a los sólidos de contacto. Vamos a hacer una visibilidad de ellos, ¿vale? Ahí los tenéis, a las cuales ahora, pues si cogéis las dos superficies, que son los que nos interesa, hacéis visibilidad, ponéis en Y y demostréis en resultados la deformada o X exagerando, perdonad, ahí, exagerando como digo, vais a ver claramente qué es lo que está pasando con esas pletinas, dónde aparece el contacto, etcétera, ¿de acuerdo? Repito un poco, el contacto ahí no es que se esté introduciendo, pero como le he puesto un material muy flexible, se ve así, si le veis el sólido de contacto que estábamos comentando, aquí perdonad, este sólido y este sólido, hacer una visibilidad, podéis ver en resultados en tensiones sigma z, ¿vale? Y veis toda la zona de contacto del sólido de contacto, a la redundancia. Básicamente toda esta, mientras que en el otro la pletina pues se estaría soltando. Y parecido también en la parte superior. ¿Vale? Nada, lo último que quiero enseñaros, también por supuesto se puede hacer análisis de estabilidad, análisis plástico, etcétera. Lo que yo quiero mostraros es la opción de
que es muy interesante, hace falta eliminar la malla, ¿vale? De poder decir, imaginaos, yo quiero generar aquí una pletina vertical en altura menos 0.1, 0, creo copia, le pido en el proceso de copia que me cree una superficie, doy a aceptar, tengo esa superficie ahí, imaginaos, yo quiero una malla aquí muy pequeña, ¿vale? Podéis decir refinamiento de malla el más pequeño que tenéis, 0.01, aceptar. Entonces, ¿qué tenéis? Tenéis esta superficie, vamos a mostrar ambas, todas ellas. Cálculo, mostrar la malla de elementos finitos, generarla primeramente. Ahora mismo, si yo fuerzo a que la malla de la superficie superior sea, bueno, igual tengo la acción activada, mostrar malla de elementos finitos, ahí, ¿vale? Si yo fuerzo una malla muy pequeña aquí, indirectamente estoy forzando a tener que reducir el tamaño de malla aquí, para que adapte a esta de ahí, ¿no? Existe ahora una opción nueva en configuración de la malla de elementos finitos, que es malla independiente preferida. Imaginaos esto para sólidos, qué interesante puede ser. De forma que tenéis una malla independiente para esa pletina perpendicular que puede tener ese nivel de detalle que necesitáis de la superficie horizontal. No va a adaptar y ya establece por la propia conectividad de los elementos finitos, ¿vale? El tamaño de malla. A ver aquí, cancelar. Eso es. Aquí en cálculo, no sé si lo he activado al final. Malla independiente preferida, sí. Sí. Malla asignada preferida, eso es. A ver. Cálculo generar malla. Bueno, no lo logro, pero bueno, la idea es esta que os acabo de mencionar. No sé ahora por qué habrá sido esto, pero debería funcionar aquí, ¿vale? Si le aplicamos aquí, esta es un poco la lógica, ahora puede ser que tenga otra configuración activada y bueno, no me está saliendo. La idea es que esa opción, si tenéis duda me la podéis volver a preguntar, os independiza las mallas, podéis tener mucho nivel de detalle aquí y una malla más grosera ahí, y en la zona de interconexión puedes tener mallas diferentes, ¿vale? Ahora, ya digo, no me está funcionando, puede ser que se deba a que, igual voy a hacer una pequeña prueba, porque creo que es, igual merece la pena que lo intente, aunque sea por ver si dividir línea, nudos intermedios, vamos a decirle 2, sin dividir, aceptar, ¿vale? Estos dos nudos me los copio, en la dirección X menos 0.1, 0, aceptar, ¿vale? Ahí los tengo, y ahora lo que quiero es en estos dos nudos pedirle que quiero una superficie. Aquí le damos a mover copiar, menos 0.1, 0, y le pido que genere superficie, aceptar. Le digo un refinamiento de malla diferente, el más pequeño, ¿ok? Y este tiene un refinamiento de malla más grande, ¿no? Ah, vale, es que tiene el mismo refinamiento, creo. Este tiene 0.8 y este debe tener 0.01. Vale, está bien. Pues ahora en cálculo, confección de la malla independiente preferida, aceptar, aplicar. Vamos a cálculo, generar la malla de elementos finitos. Vale, esto es lo que yo quería mostraros. Vale, ahora sí ha salido. Supongo que sería porque ahí está, al estar en la línea de contorno no lo hacía bien. Pero bueno, algo tal que así. Aunque pueda parecer que no existe compatibilidad entre los nudos de elementos finitos, porque aquí tienes muchos, estos están siendo compatibilizados a los nudos de elementos finitos de la otra placa, ¿vale? De hecho, aquí puede ser conveniente en integrada, eso es, la detecta automáticamente, ha detectado esos nudos y esa línea. Esa línea es concretamente esta de aquí, la 353. Si yo quito esa opción de malla independiente preferida y le doy de nuevo a generar, cálculo generar la malla de elementos finitos, debe de dar la misma malla para esa línea y fuerza la malla en la superficie, ahí lo tenéis, a adaptarla ahí.
¿vale? Esto aquí diréis, bueno, tampoco hay mucho coste computacional con la malla aquí, pero para sólidos ya digo que pueden haber ahorros muy importantes de tiempos de computación. Bueno, sin más, ya voy a despedirme. Voy a pasar de nuevo al PowerPoint. Un segundo. Bueno, espero que haya sido interesante la presentación del día de hoy. Os agradezco vuestra asistencia. Como siempre nos podéis contactar tenemos un nuevo número de teléfono español, 518, es un número raro, pero es el nuevo número español, 518-880176, tanto a Moisés como a mí. Os animo a que participéis y os apuntéis en próximos seminarios web. Como digo, volveremos a hacer aquellos cursos que hacíamos de hormigón, de acero, de madera, donde estaremos varias horas para aquellos que tengáis interés. Luego se os remite el certificado del mismo y interactuamos de una manera mucho más personal porque os puedo dar voz y podéis hacer preguntas. Os animo a visitar nuestra página web donde podéis descargar versiones de prueba, versiones de estudiantes y visitar nuestro canal de YouTube donde os subiremos este vídeo junto con el archivo o los modelos trabajados. De nuevo os agradezco. No sé si hay alguna pregunta, Moisés, supongo que no, pero No, confírmame. Manuel, no hay ninguna pregunta. Muchas gracias por el webinar. Vale, gracias a ti y a todos. Como digo, que paséis buena tarde y nos vemos en un próximo seminario web. Un abrazo a todos.